Sumérjanse en el mundo de antiguos misterios y enigmas. Alzamos el velo del tiempo para mirar más allá de lo habitual, revelando secretos de ciudades perdidas, artefactos místicos y manuscritos capaces de cambiar la percepción sobre el pasado. Permanezcan con nosotros y prepárense para descubrimientos que les dejarán impresionados. Están en el canal Fax Room. Antes de comenzar, les pido que den un me gusta y se suscriban al canal. Para ustedes es algo pequeño, pero para mí resulta muy grato. Y empezamos. En Siberia existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, conservando vestigios de un pasado humano muy distante. Se trata de la cueva Denisova, uno de los sitios arqueológicos más singulares, que arroja luz sobre eventos de hace más de 100.000 años. Precisamente aquí, los científicos lograron descubrir pruebas asombrosas de la convivencia de varios tipos humanos antiguos: neandertales, denisovanos y los primeros representantes de nuestra especie. El mayor revuelo lo causó el hallazgo de un hueso fosilizado del meñique de un individuo joven, que reveló una rama totalmente nueva en nuestra evolución: los denisovanos, de quienes no había la menor mención previa en la ciencia. Más tarde, se encontraron otros restos que confirmaron que en esta cueva también vivieron neandertales e incluso híbridos de ambos grupos, con linajes mezclados. También impresionan otros indicios de actividad humana: herramientas de piedra, diversos adornos y huesos con grabados, que evidencian que los antiguos habitantes de esta cueva no solo sabían cazar y fabricar utensilios, sino que poseían los inicios de una cultura compleja. Las investigaciones genéticas mostraron que algunas personas modernas, sobre todo en Asia y Oceanía, han heredado parte del genoma de los denisovanos, lo que indica amplias migraciones y contactos estrechos entre distintos grupos. Este sorprendente yacimiento arqueológico ya ha revolucionado la visión habitual de la evolución de la humanidad, demostrando que nuestra historia no fue lineal ni aislada, sino más bien una compleja trama de distintos linajes que intercambiaban genes, saberes y experiencias. El antiguo templo Veerabhadra, en la aldea de Lepakshi en la India, erigido aproximadamente en el siglo XVI, alberga un enigma realmente mareante para los apasionados de la arquitectura antigua. Entre las 70 columnas de piedra de este templo, hay una que parece literalmente estar suspendida en el aire, casi sin tocar el suelo. Tanto es así que se puede pasar fácilmente la mano o incluso una hoja de papel por debajo. Cuenta la historia legendaria que a comienzos de la segunda década del siglo XX pasado, un ingeniero británico intentó desentrañar el secreto de la columna voladora moviéndola de su lugar. Sin embargo, esto causó un desplazamiento apenas perceptible en otros soportes y el estudioso tuvo que desistir con urgencia de más experimentos para no destruir este patrimonio histórico invaluable. Investigaciones posteriores del Servicio Arqueológico de la India confirmaron que los constructores de esa época crearon de forma deliberada este efecto óptico, destacando el gran nivel de la ingeniería y la maestría de los talladores de piedra. Pero no es lo único que hace famoso al templo Veerabhadra. Sus galerías y patios están adornados con múltiples esculturas y bajorrelieves delicados, y en el interior se puede ver un fresco enorme que representa al dios Veerabhadra. Según la leyenda, uno de los hermanos constructores del templo, durante la edificación de estos muros, fue curado de la ceguera, lo que realza todavía más el halo de misterio que rodea a todo el complejo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en Sutton Hoo, en Inglaterra, una simple curiosidad derivó en un descubrimiento sensacional: un místico enterramiento en barco que ocultaba un verdadero tesoro real. La dueña de la finca, llamada Edith Pretty, decidió averiguar qué se encontraba en los antiguos túmulos de su propiedad. Cuán grande fue la sorpresa de los arqueólogos al descubrir un enorme barco de madera sepultado en la tierra y repleto de un asombroso número de objetos valiosos. Entre los hallazgos, exquisitos adornos de oro y granates, platos de plata, armas ricamente decoradas y misteriosas monedas.
Pero la pieza más impactante fue una espectacular máscara y yelmo de batalla, adornada con figuras de jabalíes y la cabeza de un dragón. Quien se lo pusiera parecería una criatura de la antigua mitología. Los investigadores supusieron que el sepultado allí era uno de los reyes influyentes de Anglia Oriental, probablemente Redvald. Este túmulo aporta un valor incalculable para comprender la compleja fusión de rituales paganos y el cristianismo incipiente. Aunque el enterramiento se llevó a cabo siguiendo pautas paganas, el conjunto contiene objetos que muestran que los habitantes de aquella época ya empezaban a asimilar la nueva fe. Sutton Hoo cambió para siempre la visión de los estudiosos sobre la Inglaterra altomedieval, mostrándonos una época en la que las tradiciones y la nueva religión se enfrentaban en un vibrante caleidoscopio de creencias y ritos. Cerca de la ciudad china de Xi'an se encuentra uno de los hallazgos más impresionantes de la arqueología mundial, la llamada Armada de Terracota, que acompaña al emperador Qin Shi Huang en el más allá. Este increíble conjunto de guerreros de arcilla fue creado aproximadamente en el año 210 antes de nuestra era, y aún hoy asombra por su magnitud y detallismo. Los investigadores contabilizan miles de figuras de soldados y animales, cada guerrero con su expresión facial única, su atuendo y su armamento. Un enfoque tan monumental se debía a la ambición del gobernante. Qin Shi Huang quería preservar en el mundo de Ultratumba todo el poder y esplendor de su ejército, de modo que nadie pudiera amenazarlo ni allí. Entre las figuras se encuentran infantes, arqueros, jinetes e incluso carros de guerra, y junto a ellas se han hallado objetos de armamento real, desde espadas de bronce hasta puntas de flecha. Si bien la mayor parte de las excavaciones se centra en la llamada Fosa número 1, las investigaciones continúan, pues, según cuenta la leyenda, el mausoleo del emperador en sí podría ser todavía más grandioso. Se cree que en el interior de la tumba hay todo un complejo palaciego con ríos de mercurio y múltiples niveles de trampas para proteger el reposo del gobernante. Existe la conjetura de que las tecnologías actuales todavía no permiten abrir el enterramiento principal sin el riesgo de destruir las reliquias que allí se encuentran. En la antigua ciudad romana de Herculano, enterrada por la famosa erupción del Vesubio, en el año 79 de nuestra era, los arqueólogos encontraron una biblioteca auténtica, frágiles rollos de papiro que se conservaron de manera casi milagrosa porque quedaron carbonizados, pero no destruidos. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a desenvolverlos. Era altísima la probabilidad de que se deshicieran en polvo al mínimo contacto. Sin embargo, con el desarrollo de tecnologías modernas y métodos de escaneo, los científicos lograron mirar dentro de esos rollos sin desenrollarlos físicamente. Gracias a la filmación multiespectral y métodos de rayos X, fue posible abrir virtualmente las capas carbonizadas y recuperar el texto. Resultó que buena parte de los escritos pertenecen al filósofo Filodemo, pero es muy probable que en la biblioteca se conserven obras de otros autores de la época, quizá incluso algunas que no han llegado hasta nosotros por otras vías. Este avance brinda una esperanza real de extraer de los rollos muchos textos increíbles más, desde tratados de ética y retórica hasta poesía. Y quién sabe, tal vez justamente entre estas reliquias encontremos obras maestras perdidas de la literatura antigua, con las que los historiadores llevan tiempo soñando. En una región de Guatemala, donde, entre las espesas selvas, a menudo se ocultan ciudades enteras de la antigüedad, se realizó un descubrimiento de gran envergadura. Con la ayuda de la tecnología LIDAR, los científicos identificaron una enorme ciudad maya que sorprendió a los investigadores por su antigüedad. Al parecer, surgió alrededor de 18 siglos antes de nuestra era. De modo provisional, los expertos la llaman Aagata Fénix. El escaneo permitió distinguir pirámides y plazas, así como un elaborado sistema de caminos y murallas, lo que indica un alto nivel de organización en esa comunidad. Una de las pirámides descubiertas
Alcanza una longitud impresionante, que supera los 400 metros, y se considera una de las construcciones más grandes de su época en todo el mundo maya. Más sorprendente aún es la estructura social de sus habitantes. No hay indicios claros de una división estamental, como enormes residencias de la élite comparadas con las humildes casas de la gente común, algo que sí es típico de ciudades posteriores. Es posible que allí imperara un sistema más igualitario y que la gente conviviera sin una autoridad centralizada estricta. No se descarta que Agatha Phoenix guarde todavía muchos misterios, entre ellos información sobre cómo surgió y se desarrolló una de las civilizaciones más grandes de Centroamérica. En las aguas del mar Mediterráneo, cerca de la costa de Egipto, floreció en su día la ciudad de Heraclión. Durante más de 1000 años, tuvo el papel de puerto y centro religioso de máxima importancia, hasta que los desastres naturales la sumergieron bajo el agua. Parecía que había desaparecido sin remedio, hasta que a comienzos de la primera década del siglo XXI, la expedición arqueológica submarina de Frank Godio descubrió restos de colosales construcciones y numerosos objetos valiosos. Hoy, bajo la superficie del agua y a lo largo de varios kilómetros cuadrados, se extienden las ruinas de aquella metrópoli antigua. Los científicos han encontrado más de 60 embarcaciones, cientos de anclas, estatuas gigantes de dioses y faraones, magníficos adornos y montones de monedas de oro. Uno de los hallazgos más importantes es una estela de gran tamaño con inscripciones sobre templos y reyes de Egipto, que confirma el estatus de Heraclión como centro neurálgico de comercio y poder religioso en la desembocadura del Nilo. Las leyendas cuentan que fue en Heraclión donde los antiguos griegos erigieron un santuario a Heracles, y muchos gobernantes egipcios invertían grandes riquezas en el desarrollo de los complejos de culto locales. Ahora que la ciudad yace sumergida, los arqueólogos la consideran el mejor ejemplo de cómo se entrelazaron fuertemente las culturas egipcia y griega en esta región. Además, la buena conservación de los objetos en el lodo y el agua dulce del delta del Nilo brinda la oportunidad de seguir realizando descubrimientos que podrían arrojar luz sobre capítulos poco conocidos de la historia antigua. Durante las excavaciones en Amarna, donde reinó uno de los faraones más enigmáticos de Egipto, Ajenatón, el arqueólogo inglés William Flinders Petrie, en la segunda década del siglo XX, encontró un extraño disco de oro. Más tarde, se denominó este hallazgo como el Medallón del Faraón, y aún hoy continúan las controversias en torno a él. En el disco, de varios centímetros de diámetro, se ve representado Ajenatón, iluminado por los rayos del dios solar Atón. Pero lo más curioso es que sobre la cabeza del faraón aparece un objeto volador incomprensible, con una cúpula abombada y círculos de colores alrededor. Los partidarios de teorías sobre un posible contacto extraterrestre afirman que esto es poco menos que una prueba directa de la visita de seres de otros mundos, dado que el faraón se hizo famoso por sus reformas revolucionarias en la religión. Rompió tajantemente con el politeísmo e implantó el culto al único dios Sol, trasladándose a una nueva capital, donde erigió templos monumentales. Dicen estos teóricos, quizá Ajenatón recibió revelaciones celestiales de ciertos visitantes del espacio. La ciencia oficial, sin embargo, contempla el hallazgo con cautela. Existen dudas sobre su autenticidad, y el medallón mismo fue robado del Museo Egipcio durante disturbios, desapareciendo sin dejar rastro, lo que dificulta nuevos peritajes. Sea real o no, la historia de este disco añade un eslabón más a la cadena de leyendas sobre mensajes estelares a los pueblos antiguos. En el corazón de Java Central, en Indonesia, se alza el monumental santuario de Borobudur, el mayor mandala budista, símbolo del camino espiritual hacia la iluminación. Construido en la época de la dinastía Shailendra, este gigantesco templo consta de 6 plataformas cuadradas y 3 terrazas circulares, que se elevan unas sobre otras.
Visto desde fuera, parece una inmensa montaña de piedra, adornada con centenares de hornacinas, cada una con una estatua de Buda en su interior. En los bajorrelieves que cubren el templo se tallan, con gran habilidad, escenas de la vida de Buda y numerosos relatos budistas. En total, son miles de paneles en las paredes de Borobudur, cada uno repleto de simbolismos para guiar a los peregrinos en su camino espiritual. Se considera que, al ascender por los niveles, la persona se libera gradualmente de las pasiones mundanas y se acerca a verdades más elevadas. La zona central del complejo posee un encanto especial. Allí se ubican varias decenas de pequeñas estupas, y en cada una de ellas hay un Buda sentado. Muchas de estas estatuas se han conservado en estado casi perfecto, y la sensación de serenidad y solemnidad es verdaderamente indescriptible. Los arqueólogos también están convencidos de que en la construcción se aplicaron soluciones de ingeniería avanzadas que han permitido a estos enormes bloques de andesita resistir la erosión durante siglos. Luego de muchos años de restauración, el templo se muestra de nuevo en todo su esplendor, y hoy acuden viajeros de todo el mundo para admirar uno de los principales tesoros de la arquitectura asiática. En el sureste de Turquía, los arqueólogos han desenterrado Göbekli Tepe, un extraordinario complejo ceremonial con más de 11.000 años de antigüedad. Es mucho más antiguo que Stonehenge, lo cual fue un auténtico shock para muchos estudiosos, pues se creía que solo sociedades más avanzadas, capaces de practicar agricultura, podían emprender construcciones tan monumentales. Pero, según los hallazgos, Göbekli Tepe fue erigido por cazadores-recolectores. La característica principal de este lugar son sus gigantescas columnas en forma de T, que alcanzan varios metros de altura y ostentan relieves de animales. Sorprende que estas losas de piedra tan macizas, que en ocasiones superan varias decenas de toneladas, se transportaran y erigieran sin equipamientos modernos. En los bajorrelieves aparecen zorros, leones, toros, serpientes y también un ganado salvaje de cuernos grandes, ya extinto. Todo ello hace de este complejo una auténtica galería de arte prehistórico. El propósito de Göbekli Tepe sigue siendo objeto de debate. Algunos suponen que eran templos primitivos o lugares de rituales, mientras otros plantean que tal vez allí se organizaran asambleas y festividades ceremoniales que unían a distintos grupos humanos de la región. Cautiva, además, el hecho de que en cierto momento el conjunto fuera rellenado deliberadamente con tierra y abandonado, lo que añade una dosis extra de misterio a su historia. Escondido entre la densa selva del noroeste de Camboya, Angkor Wat ha maravillado a viajeros y eruditos durante siglos por su escala y belleza. Construido en la primera mitad del siglo XII, durante el reinado del rey Suryavarman, este conjunto se concibió inicialmente como un templo hindú, aunque más tarde se convirtió en un santuario budista. Su superficie supera las 160 hectáreas y prácticamente es toda una ciudad, rodeada de grandes estanques y colmada de exquisitos bajorrelieves que representan leyendas e historias de dioses. En la parte central se alzan 3 niveles de galerías que simbolizan los planos espirituales, el trayecto desde las pasiones humanas hasta la iluminación divina. Coronando la construcción se encuentran 5 torres, que según las creencias locales personifican la sagrada montaña Meru, el hogar mítico de los dioses. Sorprende que, para levantar muros y galerías tan colosales, no se empleara mortero alguno, sino que las piedras se tallaron con suma precisión y se mantuvieron en su sitio gracias a superficies cuidadosamente niveladas. Con el paso del tiempo, la jungla intentó engullir este prodigio, y Angkor Wat permaneció cubierto por la densa vegetación hasta que se emprendieron grandes labores de restauración. En la actualidad, el templo no solo es el símbolo principal de Camboya, sino también uno de los monumentos más destacados del patrimonio mundial, que sigue deslumbrando a todos con su grandiosidad y su delicada hermosura.
Resulta difícil imaginar el antiguo Egipto sin su famosa cerveza, que era parte esencial de la dieta. La bebían absolutamente todos, desde los simples trabajadores hasta los faraones. Ahora bien, en Abidos, una de las ciudades sagradas de Egipto, los arqueólogos descubrieron una enorme cervecería que existió hace más de 5.000 años, aproximadamente a comienzos del 32º siglo antes de nuestra era. Los investigadores determinaron que esta fábrica de cerveza podía producir simultáneamente cerca de 10.000 litros de la bebida espumosa. Grandes recipientes de arcilla para la cocción se repartían en 8 secciones, y en cada una de ellas cabían varias decenas de vasijas con la mezcla de cereales hirviendo. Por lo visto, la cerveza se utilizaba no solo en la alimentación cotidiana, sino también para ceremonias religiosas, fines medicinales e incluso como cierta forma de pago para los constructores. En el mismo lugar se hallaron fragmentos de vasijas y menciones en inscripciones que indican que con frecuencia se mezclaba la cerveza con dátiles, miel y otros ingredientes para mejorar el sabor. Esto demuestra que la tecnología cervecera egipcia no era primitiva, sino bastante sofisticada. Los imponentes acantilados y peñascos de Jordania esconden en sus profundidades una de las obras más sobrecogedoras de la antigüedad, la ciudad de Petra, erigida por los nabateos aproximadamente en el siglo IV antes de nuestra era. Durante mucho tiempo, para los europeos, este lugar fue solo leyenda, hasta que a inicios del siglo XIX, el viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt se atrevió a atravesar el estrecho desfiladero de Sieg y se topó con la sobrecogedora fachada del tesoro. Sin embargo, Petra no se reduce a su célebre tesoro, Al-Kaznej. Aquí se han encontrado decenas de templos tallados en la roca, sepulcros y hasta un anfiteatro con capacidad para varios miles de personas. La ciudad era un gran nodo comercial, fusionando la influencia de Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia. Estas conexiones culturales se aprecian en su arquitectura. Columnas helenísticas se combinan con motivos orientales y simbología egipcia. Los expertos siguen debatiendo por qué Petra se despobló repentinamente en el siglo VII de nuestra era, cuando su ubicación estratégica seguía siendo relevante. Se barajan posibles terremotos o la reorientación de las rutas de comercio. Sea como fuere, hoy en día Petra cautiva a los visitantes modernos cuando recorren el desfiladero, y de pronto surge ante sus ojos la fachada rosácea y dorada de un antiguo templo. Es, de verdad, uno de los prodigios más fascinantes que han llegado hasta nuestros días. Las antiguas tablillas de arcilla de Mesopotamia, cubiertas de escritura cuneiforme y mencionando a unos tales Anunnaki, siguen encendiendo la imaginación no solo de los historiadores, sino también de quienes apoyan la teoría de los astronautas antiguos. Se comenta que estas tablillas, que datan aproximadamente del siglo XVIII antes de nuestra era, describen la leyenda de seres que descendieron de los cielos y que jugaron un rol clave en el desarrollo de la civilización humana. Quienes defienden la teoría de un contacto extraterrestre señalan ciertas alusiones en los textos. Los Anunnaki parecían tener una vida muy prolongada y poseer tecnologías que les permitían realizar hechos asombrosos. Por ello, se les veneraba como dioses. El traductor de los textos cuneiformes, Zecarías Sitchin, aseguraba que en algunos pasajes se hablaba de viajes espaciales y experimentos genéticos que habrían dado lugar a la creación de los seres humanos. Los escépticos opinan que esto no es más que la mitología de un pueblo que trataba de explicar el origen del mundo, y que no debería tomarse al pie de la letra ni buscar en ella contactos con seres llegados de otros planetas. Pero es un hecho que las tablillas que mencionan a los Anunnaki son muy interesantes en sí mismas y muestran cómo los habitantes de la antigua Mesopotamia concebían la función de los dioses, el destino y el cosmos. A veces, los descubrimientos científicos más decisivos ocurren de pura casualidad. Fue así como, en el desierto de Judea,
Un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva, mientras buscaba una cabra extraviada, y oyó el sonido de vasijas de cerámica rompiéndose. De este modo se hallaron los legendarios rollos del Mar Muerto, que permanecieron en jarras de barro bajo el sol abrasador y el aire seco por más de 2 milenios. Desde entonces, los arqueólogos han investigado toda una serie de cuevas en la zona de Qumrán y han desenterrado más de 900 manuscritos y fragmentos de ellos. La mayoría son textos en hebreo, arameo y griego, escritos entre el siglo III antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era. Entre ellos se encuentran fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, así como obras apócrifas antes desconocidas que arrojan luz sobre las prácticas espirituales y las tradiciones del judaísmo de aquel tiempo. Los rollos del Mar Muerto se vinculan a la comunidad a la que se llama Esenia, devota de una disciplina estricta y de la búsqueda de la pureza religiosa. Los expertos destacan que el clima seco y las profundas cuevas fueron decisivos para la conservación de los pergaminos. Estos textos no solo precisan el canon bíblico, sino que también revelan la vida y el pensamiento de gente que habitó en la encrucijada de una época, cuando se moldeaba el mundo cristiano primitivo. Al final, permítanme hacer una pregunta. ¿Qué harían si se toparan con un tesoro de valor incalculable durante unas excavaciones arqueológicas? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y eso es todo. No olviden suscribirse al canal y dar me gusta. Mientras tanto, les ofrecemos ver 2 de nuestros mejores videos.